Santiago, ahora yo te invito a ir al capítulo 3 y vamos a leer los versos del 13 al 18. Santiago capítulo 3, versos del 13 al 18. Vamos a esperar de que mis hermanos se encuentren, ya sea en sus Biblias electrónicas o en sus Biblias regulares. El pasaje en mención, Santiago capítulo 3, versos del 13 al 18. Decía un amado pastor, siempre lleven el hilo de lo que el pastor está predicando con sus ojos y su corazón puestos en el libro del cual está predicando. Y si en algún momento el pastor dice algo que difiere a lo que dice el libro, créanle al libro, no le crean al pastor. Porque este libro es la palabra de Dios, hermanos, que nos ha sido dada para que nosotros crezcamos en el conocimiento de Dios y de su Hijo a quien Él ha enviado. Santiago capítulo 3, versos 13 al 18 dice así: ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tienes celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis en contra de la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Amén. El libro de Santiago es un libro de sabiduría, pero no solo de sabiduría, sino de sabiduría bíblica. En otras palabras, este libro nos enseña cómo vivir, hermanos, en este mundo tan difícil en donde nos ha tocado vivir. El mundo, hermanos, es un mundo caído a causa del pecado. Y eso ha afectado la creación, ha afectado la naturaleza, ciertamente ha afectado a los hombres. De tal manera que el vivir en el mundo no es, hermanos, fácil y requiere de sabiduría. Por lo tanto, el Señor nos dice de que nosotros debemos de pedirle sabiduría a Dios, el cual da de esta sabiduría abundantemente y sin reproche, y le será dada. Verso 5 del capítulo 1. Necesitamos sabiduría para vivir, especialmente, hermanos, en tiempos difíciles, en tiempos de aflicción. Si queremos vivir vidas gozosas, si queremos vivir vidas, hermanos, llenas de dicha en el Creador y en el Redentor de nuestras vidas, necesitamos sabiduría. Necesitamos sabiduría también en medio de la tentación. En el verso 12 dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. De tal manera que es necesaria la sabiduría en los momentos difíciles, así como en los momentos no difíciles. Es necesaria la sabiduría, hermanos, en medio, hermanos, de la tentación. Quizás tú ahora mismo estás en una situación en que estás siendo tentado, en que estás recibiendo de parte del enemigo, que es el único que tienta, la tentación a hacer algo que no debes. La palabra del Señor dice de que nos es menester sabiduría para caminar de tal manera que honremos a Dios en nuestras vidas. Es necesario la sabiduría en medio de las diversas pruebas, porque cuando caemos en medio de pruebas tenemos la tendencia a volvernos emocionalmente y espiritualmente, hermanos, despegados de Dios, y empezamos a actuar de maneras necias. Pero nos es necesaria la sabiduría de parte de Dios. Por supuesto, la sabiduría Dios se la da a aquellos que las piden,
Y el que va a pedir la sabiduría es aquel que tiene fe en Dios. Por eso tú ves tanta necedad allá afuera, en la calle, hermanos, en donde la gente actúa de una manera loca, de una manera, hermanos, violenta, de una manera, hermanos, en donde destruye su mismo hogar. Y tú dices, ¿y por qué estás haciendo esto? Y la persona cree estar haciendo lo correcto, pero no está actuando de acuerdo a la sabiduría que es de Dios. Se entiende allá afuera cuando suceden esas cosas, porque no hay fe en Dios, y como no hay fe verdadera en Dios, entonces no hay un clamor del alma pidiendo sabiduría para que el Señor nos enseñe cómo vivir. Pero en medio de los cristianos, hermanos, nosotros tenemos como ancla firme del alma la paternidad de Dios en nuestra vida, para que en todo momento, en toda ocasión, nosotros vengamos delante de Dios en medio de las diversas pruebas, en medio de las tentaciones. Hermanos, nosotros vengamos, hermanos, y le digamos a Dios: Señor, enséñame cómo vivir, porque este libro de Santiago nos enseña de que el verdadero evangelio, la verdadera fe en Jesús, no es solo de boca, hermanos, no es solo algo verbal, no es solo algo de los dientes para afuera, sino es algo que se evidencia en la manera en que nosotros vivimos. Ya el Señor lo decía, hermanos, al final del capítulo 1, hay quienes oyen la palabra, pero no son hacedores de la misma. Capítulo 1, verso 19, hermanos míos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Si alguno se cree religioso en medio de vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña así su corazón, la religión del tal es vana. Y el Señor nos enseña, hermanos amados, de que nosotros, hermanos, debemos no de seguir una religión vana, una religión que es solo de palabras, una religión, hermanos, que es solo de expresiones verbales de lo que nosotros creemos, sino, hermanos, una religión, un evangelio que venga y invada todas las áreas de nuestra vida, nuestro matrimonio, nuestros trabajos, nuestras decisiones, nuestro comportamiento adentro de la iglesia, nuestro comportamiento afuera de la iglesia. No ser solo oidores de la palabra, sino ser hacedores de la palabra. Capítulo 2, él continúa con esta misma expresión de sabiduría. ¿De qué sirve una fe que no tiene obras? ¿De qué sirve una fe que no se evidencia a través de obediencia, de arrepentimiento y de amor? Tú puedes decirle a tu hermano: vieras yo cómo te amo, vieras cómo yo siempre pienso en ti, vieras cómo yo estoy constantemente preocupado por ti. Pero si tú te enteras de que él está pasando una necesidad y no lo visitas, entonces esa expresión de amor es meramente verbal. No hay un amor, hermanos, evidente. De tal manera el Señor dice: la fe verdadera, la fe de Dios se manifiesta a través de evidencias de amor, de arrepentimiento y de obediencia para con Dios. ¿De qué aprovechará alguno, capítulo 2, si dice que tiene fe pero no tiene obras? ¿Podrá esa fe salvarle? Porque los demonios también, hermanos, creen y creen en Dios porque lo han visto y también tiemblan, pero, hermanos, viven en desobediencia y en rebeldía en contra de Dios. Mira la ilustración muy parecida a la que yo acabo de hacer, verso 15. Si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no tienen pan, ¿cómo se van a saciar? Pero perdieron hasta las sábanas para tapar a sus hijos, y tú les dices: calentaos. ¿Qué tipo de amor es este? Si alguno no tiene un amor que va más allá de las palabras, si no tiene una fe que va a más allá, hermanos, de lo que expresa con sus labios, entonces, ¿qué tipo de fe es esta? Santiago dice, hermanos, de que nuestra fe debe ser una, hermanos, que se exprese a través de obras, de obediencia, de amor y arrepentimiento para con Dios y de amor para con nuestro prójimo. La fe del tal es vana, dice la palabra del Señor. Dios nos libre, hermanos, de estar jugando el jueguito de la religión. En esta hora, precisamente a lo largo de todo este país y a lo largo del mundo, el domingo en la mañana, hay mucha gente jugando el juego de la religión, acallando la conciencia o la boca del pastor,
se acercan a la iglesia a escuchar la palabra de Dios, pero no la ponen en práctica, no son hacedores de la palabra. Van y hablan de su fe, pero no hay obras que expresen la obediencia, el temor a Dios, el amor a Dios y el arrepentimiento de las obras muertas, hermanos. Y entonces eso es un juego, ese es el juego de la religión, que es vana. Y el Señor, hermanos, nos invita a rechazar ese tipo de religión. Esa es una religión vana, hermanos. Capítulo 3, nos adentramos acerca del tema que vamos a tocar. ¿Cómo yo puedo saber de que mi fe es una fe verdadera? ¿Cómo yo puedo saber de que mi fe no es una fe meramente verbal, no es meramente un asentimiento intelectual, sino verdaderamente yo en mi corazón he creído de que yo soy un pecador y que necesito la misericordia de Dios y la he buscado en la persona de Cristo Jesús? ¿Cómo yo verdaderamente puedo acercarme delante de Dios, hermanos, si yo no he creído? La palabra del Señor, hermanos, nos enseña de que nosotros, hermanos, no debemos de contentarnos con una fe verbal. Tú vas a la iglesia y continúas yendo a la iglesia y en un mes tú aprendes a hablar evangélico. Tú sabes el lenguaje, hablar evangélico. Que Dios le bendiga, hermano. Amén. Orando por usted, mi hermano. Amén. Que Dios te bendiga. Gloria a Dios. Nos vemos el próximo domingo. Uno aprende a hablar evangélico. No hay nada mal con hablar evangélico, si está brotando del corazón. Amén. Amén. Así es, Señor. Si es una obra del Espíritu en nosotros, hermanos. Pero entonces, hermanos, nos damos cuenta de que Santiago dice: la sabiduría de Dios es de que la vida de Dios en nosotros debe ser algo verdadero, no simplemente algo vano. La fe no puede ser una fe vana. El oír se tiene que traducir ¿en qué? En hacer la palabra. Y luego él entra al tema de la lengua. Tú sabes lo que es una mirilla. No sé si esa es la palabra correcta. ¿Cómo se llama el agujerito ese por donde uno mira para afuera cuando alguien está tocando la puerta de la casa? Una mirilla, un mirador, una mirilla. En inglés le dicen un peephole, ¿verdad? Ahora imagínate de que la mirilla estuviera al revés y que fuera el de afuera, que pudiera verte a ti. Imagínense que uno estuviera allá, ¿verdad? Diciendo, no estoy, ¿verdad? Y el de afuera se está viendo para adentro que tú estás ahí. El capítulo 3 de Santiago es una mirilla, pero no para que nadie te mire cómo está tu corazón, sino para que nosotros mismos, hermanos, guiados, hermanos, por la palabra de Dios, podamos ver, hermanos, cómo nuestro corazón está. La lengua es una mirilla que, hermanos, nos permite a nosotros ver cómo está nuestro corazón. La lengua es una ventana por la cual nosotros podemos ver si la sala de nuestro corazón está desarreglada o si está bien perfumada. O te lo pongo de otra manera: la lengua es un termómetro a través del cual nosotros podemos ver si, hermanos, la temperatura de nuestra vida espiritual es una temperatura adecuada. A través de la lengua nosotros vemos, bueno, la temperatura está a 97.8, 97.9, es normal, pero si te tomas la temperatura de la lengua y está a 104, hay problema. Y es por eso, hermanos, de que hay sabiduría en, hermanos, nosotros ver y analizar la manera en que nosotros hablamos, cómo nosotros nos expresamos, cómo nosotros nos tratamos los unos a los otros. ¿Por qué? Porque en su misericordia Dios nos dejó la lengua como una ventana para que nosotros mismos, no nadie más, no para que tú vengas como el prójimo, oye, tú estás en problema porque tu lengua es terrible. No funciona así en el Evangelio. Esto es cada uno delante de Dios. Hay usos necios y pecaminosos de la lengua que nos enseñan y nos humillan de que hay, hermanos, problemas, hay situaciones en nuestro corazón que deben de ser lidiados con la gracia de Dios. Mismo capítulo 3, el Señor nos habla, hermanos, acerca de la ofensa, verso 2.
Porque nos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es un varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo, y sabemos de que no hay varón perfecto. Pero este es un uso inapropiado de la lengua, cuando la lengua se usa para ofender a otros. Haz un recuento esta semana. Quizás tuviste algún problema con un compañero de trabajo, quizás tuviste un problema con tu cónyuge, con un ser querido, se te subió el carácter, el apellido, como decimos nosotros, y utilizaste la lengua de una manera inapropiada. No hay quien pueda dominar la lengua, o sea, hermanos, de que no hay perfección en esto. Pero si nosotros nos damos cuenta que continuamente, hermanos, estamos cayendo en estos pecados, lo que esto está reflejando es un problema del corazón. Si hay insultos continuos en contra de una persona, si hay, hermanos, de rebajar la estima propia de una persona, continuamente tratándola mal, continuamente, hermanos, ofendiendo su dignidad, entonces, hermanos, hay un problema del corazón. Si hay jactancia, capítulo 3, verso 14, si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis. Si hay arrogancia en lo que decimos, si hablamos, hermanos, sin humildad, si hablamos, yo voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a vender aquello y me voy a hacer rico, y a los 50 años yo me voy a retirar y me voy a dedicar a pasear y me voy a dedicar a vivir y me voy a dedicar a descansar, y el Señor viene y dice: no puedes hablar de esta manera, porque el día de mañana no te pertenece a ti, sino a mí. Esto es una manera pecaminosa y necia de usar la lengua. Pero uno puede tratar de divorciar y decir: pastor, yo entendí que mi problema es la lengua, pero viera que mi corazón Dios lo conoce y está bien. Pero no es así, hermanos. La lengua está conectada al corazón. La lengua es, hermanos, la mirilla por la cual nosotros vemos el estado de nuestro corazón. Hay gente que viene y dice: las palabras se las lleva el viento. Eso no es cierto. Hay padres que han dañado la vida de sus hijos por cosas que les decían desde que eran chiquitos. Tú eres un tonto. ¿Por qué no eres igual de inteligente que tu hermana, que tu hermano? Hay esposos, hermanos, que han dañado, hermanos, la estima propia de sus esposas, que las mandan a callar. Hay esposas que han dañado la estima propia del esposo. Las palabras sí importan. Y las palabras, hermanos, vienen y revelan el estado de nuestro corazón. Y por eso, hermanos, hay sabiduría en que nosotros vengamos, hermanos, y abramos esa ventana con un poquito de pena, ¿verdad? Porque probablemente está desarreglada la sala, hermanos, y necesita ciertos arreglos. Porque el Señor viene y dice de que la lengua, hermanos, es un miembro pequeño, y sin embargo causa, hermanos, grandes tragedias. Hay usos pecaminosos y necios de la lengua: la mentira, capítulo 3, verso 14. Si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis en contra de la verdad. Nos habituamos a mentir, a decir mentiras. Decimos que estamos en un lugar, no estamos ahí, estamos en otro. Decimos que no estamos en la casa, sí estamos en la casa, pero no queremos recibir a nadie. Decimos que no tenemos dinero, pero sí tenemos dinero, simplemente no queremos venir y ser generosos con alguien. Decimos que estamos enfermos, el domingo de la mañana no estamos enfermos, simplemente, ¿qué pasó? La cama estaba demasiado rica, la almohada, hermanos, estaba demasiado deliciosa como para dejarla. Una vez más, dice que no hay quien pueda domar la lengua, verso 8. Pero, hermanos, eso no quiere decir que cuando nosotros hablemos de maneras necias y pecaminosas, nosotros no vengamos delante del Señor: Señor, yo no quiero, Señor, hablar de esta manera, porque esto está delatando, hay algo en mi corazón que no está bien. Ve la conexión entre la lengua y el corazón. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Verso 13. Verso 14, ahora, si tenéis celos amargos, si alguien tiene celos amargos, ¿qué es lo que le va a salir de la boca? Reproches, quizás para con la pareja,
Si ponen a orar al hermano y no ponen a orar a la otra persona, entonces la persona se va a acercar con reproche en el corazón, con celo en el corazón. La lengua entonces está actuando por la misericordia de Dios para revelar lo que está en nuestro corazón. Amén. La boca de los que dicen la verdad, y la verdad hay que decirla con gracia, serán besados. ¿Qué pasa cuando hay murmuración y queja? Verso 11 del capítulo 4, hermanos, no murmuréis los unos de los otros, no murmuréis los unos de los otros, hermanos. Yo los veo a ustedes, hermanos, como mi familia en Cristo Jesús. Ustedes son mis hermanos y mis hermanas en Cristo Jesús. ¿Y saben quién es nuestra cabeza? Cristo Jesús. Amén. Amén. Todos vamos, hermanos, en el mismo camino hacia la patria celestial. Sí, Señor. Nadie es mejor que el otro, hermanos. No hay, hermanos, que, hermanos, envidiarle el don al otro, envidiarle el don a la otra, ver cómo el otro vino vestido, ver el otro, ¿verdad?, cómo vino vestida, el color de cómo vistió la hermana, ¿verdad?, y luego salir allá con, hermanos, la comidilla, con el chisme en la boca. Dejémosle eso al mundo que no conoce a Cristo. Nosotros somos el cuerpo, hermanos, de Cristo Jesús. Amén. No murmuréis los unos con los otros, hermanos. Porque el pueblo de Israel murmuró contra Dios y contra Moisés en el desierto. Y sabes, hermanos, cómo el Señor le llama a la murmuración otro nombre: provocación. Estamos provocando, hermanos, a Dios cuando murmuramos. Cuando murmuramos, hermanos, de la casa de Dios, cuando murmuras del hermano. La palabra del Señor dice, cuando tú murmuras, cuando tú juzgas a tu hermano en vez de orar por él, cuando tú dices es un incumplido, cuando tú dices ella es una incumplida, ella, verdad, quizás ni cristiana es, ¿sabe lo que dice el Señor que estamos haciendo? Nos estamos sentando, dice la palabra del Señor, nos estamos sentando como juez del hermano. Yo me siento en el trono y voy a juzgar si el hermano es bueno, si la hermana es buena, por cómo se viste, por cómo se comporta, por su cumplimiento en el privilegio, por la manera que habla. Yo soy el juez. Pero el Señor dice, uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder, pero tú, verso 12, ¿quién eres para que juzgues a otro? Por eso el Señor dice que debemos de orar los unos por los otros. Debemos de tener paciencia los unos con los otros. Debemos amarnos los unos por los otros. Debemos, hermanos, soportarnos los unos a los otros. Lo que debemos hacer, no murmurar los unos con los otros. Porque entonces, hermanos, eso es, hermanos, el cuerpo atacando al cuerpo. ¿Qué pensarías tú de alguien? Sales ahorita aquí a la calle, sales ahí a la esquina y ves a un hombre que agarra con la mano derecha y se da un golpe él mismo en la cara. ¿Qué harías tú si vienes en la acera con ese hombre? ¿No te cruzas del otro lado? Y dices, ¿está loco? Porque ¿quién va a atacar su propio cuerpo? ¿Quién va a atacar su propio cuerpo? O alguna vez tú has venido acá, ¿verdad? Me voy a dar un pisotón, pero bien, de aquellos bien ricos. Ya, y te paras en tu propio, ¿verdad que no? Es algo que no es natural. Es algo que no edifica. Estás lastimando a ti mismo. Hay una ley, hermano, no sé si es federal, me parece que es federal. Hay una ley que se llama The Baker Act. ¿Alguien lo ha oído? Del Baker Act. Cuando alguien es peligro para sí mismo y para otros, puede venir el gobierno y se lo lleva y lo encierra allá hasta que se calme y responda por qué estás tratando de hacerse daño a sí mismo. En el cuerpo de Cristo, cuando nosotros, hermanos, estamos haciéndonos daño los unos a los otros, a través de la murmuración, a través de la crítica, hermanos, ya deberían, ¿verdad?, encerrarnos un buen tiempo por allá, ¿verdad?, hasta que nosotros entendamos lo que es verdaderamente ser una iglesia. El Señor viene y dice, no murmuréis los unos en contra de los otros. ¿Por qué? Porque es un uso necio y pecaminoso de la lengua, los insultos, las maldiciones. El Señor Jesús lo dijo en el Sermón del Monte. ¿Por qué vienes y predicas la palabra y luego te volteas en contra de tu hermano y le dices idiota, cabeza hueca, y lo insultas? Estás quebrando el 6º mandamiento, que es no matarás. Yo no he matado a nadie, sí,
Estás matando el carácter de él. Estás matando su persona a través del uso pecaminoso y necio de la lengua. Y eso lo que está revelando es, no de que la lengua está mala, no, la lengua está revelando lo que hay en el corazón. ¿Qué hay en el corazón? En el corazón hay enojo, en el corazón hay falta de perdón, en el corazón hay amargura. Verso 14, si hay celos amargos en contra de la esposa, cuando ella se acerca, no la vas a tratar bien. Vete para allá, no quiero hablar ahorita. Eres una falsa. Hay celos amargos. Si hay contención en vuestro corazón, no van a haber palabras dulces que dar a nadie. Si nosotros vivimos, hermanos, de esa manera, escucha lo que dice el verso 15. La sabiduría, que es, hermanos, cómo nosotros aplicamos el conocimiento a la vida diaria. La sabiduría con la que nosotros vivimos es una sabiduría terrenal, animal y diabólica. Qué fuerte, ¿verdad? Necesitamos oír esas palabras. Porque el Señor quiere, hermanos, de que vivamos vidas gozosas. El Señor, hermanos, si nos ha dado esa fe para creer, es para que nosotros, hermanos, vivamos vidas alegres, vidas contentas. Hermanos, amando a Dios y amándonos los unos a los otros. Y la lengua revela muchas veces de que esto no es así. Capítulo 5, verso 9. Hermanos, no os quejéis los unos en contra de los otros. No os quejéis los unos en contra de los otros. Hay empresas grandes, hermanos. En la antigüedad, por ejemplo, había departamentos de quejas. Ahí en el hotel en donde yo trabajo hay una broma, que cuando alguien se empieza a quejar, ¿no? De que los gerentes acá, de que los managers acá, de que no pagan lo suficiente, ¿verdad? Hay una broma que hacemos, le decimos el departamento de quejas, y está en el piso número 13. Lo que pasa es que no hay piso número 13, así que lo van a buscar, no hay. Quejas. Quejas de la vida, quejas de la política, quejas del calor, quejas del frío, quejas de la nieve, quejas de la iglesia, quejas del pastor, quejas del sonido, quejas de la esposa del pastor, quejas del diácono, quejas de la mujer, quejas del hombre, quejas de los hijos, quejas del país. Y el Señor viene y dice, hermano, no os quejéis los unos en contra de los otros para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de vosotros. Así que el Señor nos está, hermanos, dando una mirilla, un mirador, un peephole, para que veamos a nuestro corazón cómo nosotros hablamos. Está nuestra boca de continuo llena de quejas. Está, hermanos, nuestra boca, hermanos, continuamente ofendiendo a las personas. Es que yo lo dije jugando. Ay, es que me malentendió, yo estaba, ¿verdad?, meramente tratando de ser divertido, funny. Pero ya heriste. Ay, pero una palabra así la dice cualquiera. Y el Señor nos ha dado una boca y una lengua para que digamos, ¿de dónde vino esto? ¿Cómo le puedo decir yo eso a mi hermana? ¿Cómo le puedo decir yo eso a mi hermano? ¿Verdad? Y hermanos, eso nos humilla. Pero no nos humilla para que nos quedemos ahí abajo y digamos, yo soy gusano. No, nos humilla para venir delante de la cruz de Cristo Jesús y buscar la gracia y decirle al Señor, Señor, yo he creído con todo mi corazón en ti, Señor, mas mi boca está revelando un conflicto en mi corazón. Señor, yo vengo, Señor, aún el día de hoy a renunciar, Señor, a celos amargos, a renunciar a contenciones, a ganas de pelear en mi corazón, a ofensas que quizás me hicieron, Señor, hace 20 años y no las olvido y me salen en palabras amargas en contra de mi cónyuge. Señor, yo he entendido que esta manera de vivir, que esta sabiduría, Señor, es terrenal, animal y diabólica. Nuestra lengua, hermanos, no puede ser domada completamente, hermanos, pero nos lleva a la cruz de Cristo en arrepentimiento, en busca de la gracia para vivir y hablar de acuerdo a sabiduría. Porque hay maneras, hermanos, sabias de utilizar nuestra lengua. Y entonces eso demuestra que nuestro corazón está cambiando. La oración. Capítulo 5, verso 13 del mismo Santiago. ¿Está alguno entre vosotros afligido? No se queje. No maldiga.
y reviente con todos en la casa, sino que llame a los hermanos, llame a los pastores, que haga oración. Haga oración. Esta es una manera buena, edificante de utilizar los labios, el orar. Una buena manera, hermanos, de utilizar nuestra lengua es bendiciendo. Capítulo 3, versos del 9 al 10. Bendigamos a Dios y al Padre, pero no bendigamos a Dios y al Padre y luego maldigamos a los hombres. Eres todopoderoso, y allá afuera se te atraviesa alguien y de verdad le tiras maldición. Y el Señor nos dice: no, hijos míos, no debe ser así. No debe ser así. Verso 10, capítulo 3. Movámonos, hermanos, en obediencia. El Señor no nos está condenando, sino nos está diciendo, hermanos, de que esto no debe ser así. Y, hermanos, no es para juzgarnos ni para criticarnos los unos a los otros, sino para que nosotros, hermanos, vengamos y digamos: Señor, ayúdame a ser más sabio y edificante en la manera de hablar. Cambia, Señor, para empezar mi corazón. No permitas que haya celos amargos. No permitas que haya falta de perdón, Señor. Ayúdame a arrancar, Señor, esta contención, Señor, esta queja que a veces se apodera, esta amargura. Dios mío, Señor, esta no es manera de vivir. Si alguien te oye a ti y oye que tratas mal a tu esposa, y luego que andas hablando del presidente, y luego te quejas de que Publix subió los precios, y luego sales y diciendo: ¿quién aguanta el frío que hay ahorita? ¿Verdad? Y cuando hay calor, ¿verdad? Sales, ¿verdad? Ya no, me voy a ir para el norte que no aguanto el calor. ¿Quién va a querer seguir al Dios que tú tienes si la manera de vivir y la manera de hablar es una manera tan negativa? Así que el Señor viene y dice: hijos, esto no debe ser así. En vez de esto, oren. En vez de esto, bendigan. En vez de esto, alaben a Dios. Verso 13 de este mismo capítulo 5. Canten alabanzas. Alaben a Dios. Y cuando vengan, hermanos, los recuerdos del pasado, hermanos, ¿verdad? Y empiece, hermanos, el enemigo a tratar de tentarnos, ¿a qué? A amargarnos y a maldecir, hermanos, digamos, oremos delante del Señor y pongámonos a cantar. Pongámonos a alabar al Señor, pongámonos a bendecir a aquel que es el dueño y Señor de nuestras vidas. 5:16. Confesemos nuestras faltas los unos a los otros, porque hay bendición, hay perdón, hermanos, en dominar el orgullo y decirle a la esposa: yo he fallado, no he sido el marido que debo de ser. Perdóname por las maneras que he usado mi lengua para contigo, que te he humillado, que te he tratado mal, que no te he dado el valor que tú tienes. Viceversa con la esposa, las veces que te he faltado el respeto. Hijito mío, perdóname por las veces que te dije tonto, que te dije inútil, que te dije que no sirves para nada. Estoy aquí confesando, verso 16, capítulo 5, y orando, y alabando, y orando. ¿Para qué? Para que nuestra tierra sea sanada. Nuestra tierra sea sanada. Esto concuerda con las enseñanzas de Jesús, hermanos, cuando Él habla, hermanos, acerca de la oración, cuando habla acerca de cómo nos tratamos los unos a los otros. ¿Qué es lo que pasa, hermanos, cuando la lengua entera, todo el tiempo, habla de esta manera? Un cristiano está continuamente quejándose, continuamente tratando mal al prójimo, continuamente hablando con arrogancia. Bueno, aquí lo que dice Santiago, dice, ¿verdad? ¿Qué tipo de fe es esta? No es una pregunta honesta, ¿no? Es una pregunta dura, pero es una pregunta honesta. ¿Qué tipo de fe es esta? Que con este lado de la boca bendice a Dios y con este otro lado de la boca se dedica ¿a qué? A maldecir al prójimo. Hermanos, esto no debe ser así. De otra manera, hermanos, y voy concluyendo con esto. ¿A dónde nos lleva, hermanos, esta ventanita del alma, esta ventana del corazón? Nos debe de llevar, si somos cristianos verdaderos, nos debe de llevar, hermanos, a la cruz de Cristo Jesús. Amén.
Porque en la cruz de Cristo Jesús encontramos dos cosas. La primera es el perdón de estos pecados que hemos cometido. Fíjate qué liberante es eso, de que el Señor perdona nuestros pecados, hermanos, en la cruz de Cristo, de tal manera, hermanos, de que nosotros no debemos de torturarnos en el sentido de que vamos a ser condenados. Si verdaderamente la fe de Cristo Jesús está en nuestro corazón, hay perdón, hay justificación, hay vida eterna en Cristo Jesús, y venimos a la cruz del Señor para recibir el perdón a los pecados que hemos cometido. Amén. ¿Cuál es el pecado que hay en cada uno de nosotros? ¿Es la arrogancia? ¿Cuál es el pecado? ¿Es la amargura? ¿Es la contención? ¿Es la mentira? ¿Es la jactancia? El Señor dice, hermanos, de que seamos prontos para oír y lentos para hablar. Pero esta cultura le da la vuelta a eso, ¿no? Le da la vuelta a la ecuación. Habla rápido, ¿verdad? Y es lento uno para oír. Lento para oír y rápido para hablar. Y por eso, hermanos, uno se equivoca. Y el Señor dice, esa es una sabiduría diabólica y terrenal. Te va a meter a problemas. Vas a hablar antes de pensar. Vas a hablar antes de orar. Y vas a lastimar aún a tus seres queridos. Y no vas a dar un buen testimonio de la fe que está en ti. Así que si somos cristianos y encontramos, hermanos, de que está saliendo agua fría y caliente al mismo tiempo de la boca, maldición y bendición, debemos, hermanos, venir delante del Señor. En primer lugar, en arrepentimiento. Decirle, Señor, perdóname, Señor. Señor, perdóname, Señor, porque no es esta la manera en que yo quiero vivir. Yo quiero, Señor, que a través de la manera que yo hablo, Señor, yo pueda persuadir a los oyentes, porque mis palabras, Señor, son con gracias, sazonadas con sal. Yo no quiero, Señor, vivir mintiendo, ofendiendo. Yo no quiero, Señor, que se me salga la amargura, Padre Santo, de cosas que me hicieron, que la gente se empiece a ir porque saben de que voy a contar la misma historia de siempre. Yo no quiero, Señor, de que me conozcan como el hermano murmurador de la iglesia. De que se fija cómo vino vestida la hermanita, cómo vino vestido el hermanito, que venía la corbata arrugada del otro, ¿vale? Y se lo anda contando a todo el mundo. No murmuréis los unos con los otros. Sino arrepintámonos delante del Señor. Ayúdame, Señor. Ayúdame, Señor. Mi sala está desarreglada. Señor, ayúdame, enséñame. Mi corazón, Señor, necesita trabajo. Que tu Espíritu me ayude, Señor. Porque yo quiero, Señor, vivir en gozo, vivir en paz. La sabiduría que es de lo alto, verso 17. Es una sabiduría pura, verso 17. Pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, amable. El cristiano debe ser una persona amable. ¿Tengo que ser una persona amable, pastor? No, es que si tú has entendido el amor de Dios y el amor de Cristo para contigo, vas a ser alguien amable, vas a ser alguien hospitalario, vas a ser alguien que tenga paciencia para con los demás, porque Dios ha tenido paciencia contigo. Vas a ser alguien pacificador, no vas a ser alguien que anda sembrando pleitos en contra de los hermanos. Mira, Jan, yo no estoy seguro, pero creo que oí de que él estaba hablando de ti. 6 cosas aborrece a Dios, dice el libro de Proverbios. 6 cosas aborrece a Dios. Y empieza a citar las 6 cosas que aborrece. ¿Y sabes cuál es la sexta? Aquel que siembra discordia en medio de los hermanos. Pacificador. Y el pacificador va a andar buscando sembrar paz. Donde quiera que él vaya, va a andar apagando fuegos. Va a andar sembrando la paz de Cristo, porque tiene paz en el corazón. No va a estar azotando el fuego para que se haga más grande, sino va a ser pacífico, amable,
benigno, cuando pueda va a poder hacer el bien, lleno de misericordia y de buenos frutos, y en su manera de hablar, hermanos, eso se va a evidenciar. Cuando alguien vea en el peephole, ¿verdad?, en la mirilla, en el mirador, para adentro, va a decir: qué casa más bonita. No es perfecta, ordenada su vida, de tal manera que trata bien a los demás. Es importante, hermanos, la lengua. ¿Por qué? Porque está conectada a nuestro corazón y demuestra que hemos traído al corazón sabiduría. Así que empieza arrepintiéndonos, diciéndole: Señor, perdóname, Señor. Confesando a aquellos que hemos lastimado. Pero, hermanos, también implica buscar la gracia del Señor para cambiar. Porque en la cruz de Cristo no solo encontramos el, hermanos, perdón de nuestros pecados, sino encontramos de que el poder del pecado sobre nosotros, hermanos, ha encontrado su fin. Así que uno dice: no, yo no puedo cambiar, ¿no? No hables de esa manera tan derrotada. Filipenses 4:13 dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La obra de Dios en mi corazón, la obra de Dios en mi corazón me va a llevar a que mi corazón cambie, de un corazón amargado a un corazón alegre, de un corazón lleno de contención y peleas, que ando como un puercoespín porque me siento atacado por todo el mundo. No, ahora soy alguien pacífico y amable, y se demuestra en la manera que hablo. Alguien benigno, alguien que busca hacer la bondad, alguien misericordia, alguien que busca aliviar la miseria de otros. El Señor nos da la gracia, hermanos, no solo, hermanos, para librarnos de la condenación del pecado. ¿Cuántos saben de que en Cristo ya no hay condenación? A ver. Amén. Romanos capítulo 8. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Amén. Pero hay algo más. El pecado ya no tiene poder sobre ti. No puedo, sí puedes. Con la gracia de Dios, sí puedes. No va a pasar de la noche a la mañana, pero el Espíritu va a obrar en aquellos a quienes ha escogido, transformándolos. Pero tú y yo debemos ser parte de ese proceso, mis amados hermanos. Tú y yo formamos parte de este proceso. No es simplemente algo pasivo. Señor, a ver, vengan aquí, Señor, y cámbiame la lengua y cámbiame el corazón. No, formamos parte de ese proceso, reconociendo, arrepintiéndonos, pidiéndole a Dios sabiduría, y Él nos la va a dar, hermanos, para aprender a vivir, para aprender a hablar, para aprender, hermanos, a tratarnos los unos con los otros. Y así nuestra luz, hermanos, va a brillar delante de todos los hombres. Y atrás se van a quedar los días de la murmuración, de la queja, de la mentira, de la ofensa. Y van a venir los días de ¿qué? De la oración, de la alabanza, de la confesión, del arrepentimiento, de la edificación. Todo esto, hermanos, porque el Señor quiere que vivamos vidas llenas de gozo. ¿Cuántos quieren vivir vidas de gozo? Amén. ¿Cuántos tienen fe en Cristo Jesús acá para la salvación de sus almas? Amén. Empecemos diciéndole al Señor: Señor, trae a mi corazón sabiduría, Señor. Salmo 90, el salmo más antiguo de toda la Biblia. Salmo de Moisés. Este hombre de Dios dice: Señor, enséñame a contar mis días. Enséñame a contar mis días para traer al corazón sabiduría. Enséñame a contar mis días. Señor, danos, Señor, de tu sabiduría, Señor. Danos oídos para oírte, Señor. Pero no solo oídos para oírte, sino danos, Señor, corazón para obedecerte, Señor.
Señor, danos, Padre Santo, Señor, tener una fe, pero no solo de boca, Señor. Danos, Señor, tener sabiduría, pero no la sabiduría terrenal y diabólica, que lleva a vivir vidas de contención, vidas de amargura, vidas de queja, vidas de murmuración, vidas, Señor, en donde el gozo es meramente, Señor, 4 letras, pero no una realidad. Señor, venimos delante de la cruz de tu Hijo, Señor, a pedirte perdón, Señor. Por tu misericordia, tú nos has permitido ver hacia adentro. Y hay trabajo y mucho que hacer, Señor. Lo importante es de que es tu Espíritu trabajando, Señor, y nosotros cooperando en esta maravillosa, difícil, ardua obra de la santificación. Pero lo hacemos desde un estado, Padre Santo, de redención y salvación y justificación en Cristo Jesús. Perdónalo, Señor, las veces que hemos sido mal ejemplo para nuestros hijos. Perdónanos, Señor, los días en que ha habido maldición en nuestra boca. En que siendo recipientes de tu amor, Señor, hemos hablado con palabras amargas, resentidas, en donde ha habido envidia, Señor. Trabaja, Señor, en nuestros corazones, Señor, para que haya paz, Padre Santo. Trabaja en nuestros corazones, Señor, para que haya amabilidad, benignidad, Señor. Para que haya pureza, misericordia y buenos frutos, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Enséñanos a vivir, Señor, pero de acuerdo, Padre Santo, a tu sabiduría. Enséñanos a contar nuestros días para traer al corazón sabiduría. ¿Cuántos días, hermanos, nos quedan por vivir? No lo sabemos, ¿verdad? ¿Cuántos días hasta que el Señor nos llame a su presencia? ¿Serán muchos? ¿Serán pocos? No lo sabemos. Pidámosle al Señor vivir sabiamente los días que nos quedan. Para vivir, hermanos, con gozo. Para vivir con paz. Y para dar testimonio, hermanos, de Cristo Jesús. Gracias te damos, Señor, en esta cosa. Gracias te damos, te bendecimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Tú nos has librado de la condenación del pecado, pero también nos has librado del poder y del dominio del pecado sobre nosotros. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.